Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar la sesión en la que os voy a explicar dos equipos eléctricos que utilizaremos continuamente a lo largo del curso. Entonces es muy importante que vayáis tomando nota y estéis muy atentos a todo lo que se dice en esta presentación, ¿vale? Estos dos equipos son dos interruptores automáticos. Son interruptores porque abren y cierran el circuito y son automáticos porque funcionan de manera automática. El de la izquierda es el magnetotérmico y el de la derecha es el diferencial. Lo primero que quiero es que os quedéis con la idea o con la forma física que tiene cada uno de ellos. La diferencia fundamental es que el diferencial tiene un botón de test encima, ¿vale? ¿Para qué se utiliza el magnetotérmico? El magnetotérmico se utiliza para proteger las instalaciones. Esto es el segundo concepto que tenéis que tener claro, que se utiliza para proteger las instalaciones. El diferencial, ¿qué es lo que hace? Proteger a las personas, ¿vale? Siempre hay que asociar este equipo con una persona, es decir, protege a las personas. Bueno, pues estos dos equipos tienen una serie de parámetros que los definen, ¿vale? El primero es el número de polos. Los tenemos en cuanto a los magnetotérmicos de 1, de 2, de 3 y de 4 polos, y la elección de cada uno de ellos dependerá del tipo del circuito al que vayamos a alimentar, ¿vale? Otros parámetros muy interesantes de los magnetotérmicos, la intensidad de fabricación. Cada circuito lleva su intensidad. Otro parámetro también importante, la curva de disparo. Las tenemos de tres tipos, la B, la C y la D. Y esto lo que nos indica, que ya lo veremos más en profundidad, es la velocidad a la que dispara el aparato. Otro parámetro interesante es el poder de corte, es la corriente de cortocircuito que soportan sin estropearse, ¿vale? Veis que van de 6 a 36 kiloamperios, que es una intensidad muy elevada. Otros parámetros interesantes a tener en cuenta, sobre todo cuando se diseñan instalaciones, uno de ellos es el ancho de cada aparato. Cada polo tiene 18 milímetros. En electricidad se llaman pasos y cada paso es de 9. Tensión de empleo, 230 o 400 voltios en corriente alterna. Y que admiten o no contactos auxiliares en función de la gama que elijamos. Esto ya lo veremos también más adelante. Bien, parámetros del diferencial. La diferencia que hay en este primer parámetro es que los diferenciales los tenemos de 2 o de 4 polos, ¿vale? Eso ya es un cambio que hay con respecto a los magnetotérmicos. Otros parámetros fundamentales de los diferenciales, la sensibilidad. Esta es la corriente de fuga a partir de la cual se disparan estos equipos, ¿vale? Que va en los convencionales entre 10 y 500 miliamperios. Los tipos de disparo también es otro parámetro muy interesante, que ya lo veremos también más profundamente en la sesión correspondiente. Y son de tres tipos: instantáneos, es decir, que disparan al momento; selectivos, que tienen un retardo; y regulables, que pueden disparar desde el instante inicial de la fuga o con retardo. Las corrientes de uso, para los que están diseñados, también son muy importantes a tener en cuenta. Alternas pulsantes o con picos debido a equipos electrónicos. También los parámetros físicos son interesantes de los diferenciales a tener en cuenta. El ancho por polo es igual que el magnetotérmico, 18 milímetros. La tensión de utilización en los monofásicos 230, en los trifásicos 400 voltios en corriente alterna. Y también admiten o no contactos auxiliares en función de la gama que elijamos. Una pregunta que os hago: ¿quién debía de haber protegido a este personaje que tenemos en la imagen? Porque claramente vemos que no se ha protegido.
Está un poco humeante. Bueno, pues está claro que si estuvimos atentos a la sesión, tenía que haber sido el interruptor diferencial el que habría disparado para proteger, es el equipo que protege a personas, ¿vale? ¿Quién tiene que proteger este cuadro? Es un cuadro eléctrico, pues el magnetotérmico, ¿vale? Con los conceptos que tenemos hasta ahora, nos debe de quedar claro, con lo que hemos visto hoy, que a las personas las protege el diferencial y a las instalaciones las protege el magnetotérmico. Con eso y con la idea y con el concepto de cómo son y de los parámetros, y saber distinguirlos, yo creo que la sesión quedaría bastante bien. Entonces es muy importante que os queden claros estos conceptos. Espero que os haya resultado interesante la clase. Gracias.